Amén. San Mateo capítulo 19, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Amén. San Mateo capítulo 19, versos 3 al 12. Oigan, encontrado, pueden confirmarme con un amén. Amén. ¿Estamos ubicados? Amén. San Mateo 19, 3 al 12. Dice, gloria al Señor: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y de casa por otra, y se casa con otra, adultera, y la que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Y vamos a estar hablando sobre el comentario de San Mateo capítulo 19. Amén. Y el comentario de San Mateo 19, amén, al preciado lector, este pasaje de las Sagradas Escrituras han sido usadas para enseñar acerca del matrimonio y el divorcio, puesto que este es su tema central. Encontramos aquí dos posiciones: la posición de los fariseos, amparados en la ley mosaica, y la perspectiva de Jesús. Es imprescindible tener en cuenta los pasajes paralelos a este texto. ¿Y cuáles son esos pasajes paralelos a este texto? Y es que podemos encontrar en San Mateo 5:31, amén, al 32. San Mateo 5:31 al 32 dice la palabra del Señor: así también fue dicha cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se case con ella, con la repudiada, comete adulterio. Amén. Pero dice la palabra del Señor Jesucristo también en Marcos 10, 1 al 12. Marcos 10, 1 al 12 dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, el otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Gloria al Señor, como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y así la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Entonces Lucas 16, 18, y también 1 Corintios 7, 1 al 16, sin hacer de lado las otras cartas de los
los apóstoles Pablo y Pedro y los demás escritos acerca del matrimonio y divorcio son en las Sagradas Escrituras. En este capítulo queremos informarnos en el texto y contexto, enfocarnos en ese texto y contexto, parte de la situación histórica que rodea los versículos del 3 al 12 del Mateo 19. En el capítulo 3 de Mateo 19 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hay tres aspectos importantes en este capítulo en cuanto a la procedencia y el contenido de la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? De quienes provenía la pregunta, es necesario recordar que los fariseos eran uno de los grupos judíos más influyentes de la época, tanto que, a la diferencia de los saduceos y otras variantes, los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas con la mayoría de los judíos. Tras la caída del templo o santuario del pueblo israelita, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial. Ellos fueron descendientes de aquellos judíos que regresaron de la cautividad de Babilonia. Los fariseos ocuparon los mejores y más importantes estrados en el Sanedrín o concilio, que era el nombre del tribunal más alto de los judíos. Los fariseos eran un grupo no solo religioso, sino también político, que ante los ojos de muchos eran respetados. Sin embargo, a partir del mismo Juan el Bautista, quien los calificó como generación de víboras, en Mateo 3:7, los evangelios describen claramente la manera como Jesús mismo confrontó duramente sus enfoques legalistas y sus acciones hipócritas. Es claro que ellos no lograron imitar a Jesús con sus a Jesús con sus perspectivas legalistas, que ellos convirtieron en libertinaje. ¿Con qué objetivo hicieron esa pregunta? La motivación de los fariseos era inducir a Jesús a decir algo con lo cual ellos pudieran contrarrestarlo o acusarlo. Claramente dice el texto, con el fin de tentarle, es decir, con el objetivo de tenderle una trampa. ¿Cómo iba a enfocar la pregunta? ¿Cómo iba enfocada esa pregunta? Si usted observa el enfoque de la pregunta, va encaminando a la posición legalista con la cual ellos querían buscar excusas para justificar la práctica del divorcio. Primero, la pregunta dice: ¿es lícito? Eso quiere decir legal, legítimo, permitido o autorizado. Segundo, ¿es lícito al hombre? ¿Cómo podemos observar aquí? Puesto que ellos se basaban según sus interpretaciones de la ley. En la ley judía, el varón era quien tenía el supuesto derecho de divorciarse de su mujer, pero no la esposa de su marido. Era por eso que el hombre, con una simple declaración, la cual no tenía apelación, podía reclamar el divorcio. Tercero, repudiar a su mujer por cualquier causa. En otras palabras, ellos preguntaron si había una posibilidad según la ley de divorciarse. A eso se refiere la palabra causa, sus sinónimos motivo, razón o circunstancia. Eso era lo que asumían que se concedía según Deuteronomios 24, 1 al 4. Allí la expresión algo indecente, que el pasaje mostraba como base para el divorcio, daba lugar para debate, puesto que algunos maestros lo limitaban al adulterio o alguna otra conducta sexual indecente. Eso en el caso de las escuelas de pensamiento Chamaid, Big Shammai, quienes exigían una causa grave para aceptar el divorcio. En la práctica común, la cual era apoyada por algunos rabinos, en este caso lo de la escuela de pensamientos Iliel, Beir y Leel, aceptaban el divorcio con cualquier causa. Por eso que el divorcio se daba prácticamente como asunto de capricho del esposo, por cualquier razón, sin olvidar que era solo el hombre quien había
quien hacía uso de este supuesto derecho. Aleluya, es decir que los pensamientos de la escuela de Hilel y Eliel estaban aceptando el divorcio por cualquier capricho del hombre, del esposo. Por cualquier capricho ellos daban esa carta de divorcio. El versículo número 4 dice: respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús hace memoria de las palabras que están en Génesis 1:27 y Génesis 5:2. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es necesario tener en cuenta una expresión que en este mismo pasaje se rectifica en 2 ocasiones, la frase al principio. Podemos notar que Jesús, aleluya, que Jesús, gloria al Señor, es claro en su posición. Sin entrar en debate con los fariseos, Jesús enseña el propósito de Dios y el propósito de la ley. Él no vino a abrogar o a invalidar la ley, sino para cumplir. Mientras algunos rabinos de la época de Jesús aceptaban el divorcio por cualquier causa, otros lo hacían únicamente en caso de adulterio o infidelidad conyugal. Sin embargo, Jesucristo menciona que Dios mismo creó al hombre y a la mujer. Hizo solamente una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. El Señor no hizo 2 mujeres para un hombre o 2, aleluya, o 2 hombres para una mujer. No, Dios es muy claro y dice que Él hizo una mujer y un hombre, es decir que hay solamente un solo matrimonio. Jesús reafirma el propósito original e ideal que Dios en cuanto al pensamiento, a la permanencia del matrimonio en Marcos 19. Amén. Está hablando de ese origen, amén, de ideal que Dios había hecho al principio. El verso 5 dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En este versículo Jesús da realce a las palabras de Adán en Génesis 2:24. Con esta referencia enseña la debida importancia y relevancia a la dignidad y al sentido profundo de la unión del hombre con la mujer en el vínculo sagrado del matrimonio. El evangelista Marcos habla de ello en Marcos 10:7-8. El apóstol Pablo también relata en cuanto a esa importancia, importantes palabras en Efesios, amén, Efesios, gloria al Señor, 5:21, amén, Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Está hablando, amén, el evangelista Marcos acerca de esta importancia del matrimonio. Jesús hace hincapié en cuanto al propósito de Dios acerca del matrimonio, el cual debe ser indisoluble y permanente, mucho más dentro de los hogares cristianos. El divorcio podría parecer necesario en muchas ocasiones, pero nunca puede ser bueno. El principio de que serán los dos una sola carne se puede cumplir exclusivamente en un matrimonio sin disolución, bajo las ordenanzas y la voluntad de Dios. Es decir, que no cabe allí la palabra divorcio. Amén. El verso número 6, aleluya, verso número 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra de Jesús aquí son una ordenanza o un mandamiento debido a la mala interpretación que se ha dado a esas palabras. En la actualidad el divorcio se toma como una ruta de escape. El evangelista Marcos hace referencia a la misma ordenanza en Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El apóstol Pablo es más específico cuando dice en 1 Corintios 7:10: pero a los que están unidos en matrimonio mando
no yo, sino el Señor. Aleluya, que la mujer no se separe del marido. La orden de Dios es que dentro de un hogar unido, bajo el vínculo del matrimonio, no haya divorcio. El final del matrimonio, bajo la voluntad de Dios, solo será a través de la muerte física de uno de los cónyuges. Solo en ese caso la otra persona queda libre para casarse, con tal que sea en el Señor. Así aplican, aleluya, así aplican las palabras que en la actualidad se les menciona a la pareja del día de la boda, aleluya, hasta que la muerte los separe. Amén. Dice Romanos 7, 2 al 3. Romanos 7, 2 al 3. La palabra del Señor, amén, nos dice de esta manera. Romanos, gloria al Señor, 7, gloria al Señor. Romanos 7, 2 al 3. Amén. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, que la única manera en la cual puede haber otro matrimonio es cuando el cónyuge haya muerto físicamente. Ahí entonces puede haber otro matrimonio, pero mientras el cónyuge o los dos cónyuges viven, no se pueden casar. Amén. No puede contraer otro matrimonio, porque si lo contrae, entonces serán llamados, amén, adúlteros, es decir, cometerán adulterio. Amén, porque el cónyuge no ha muerto todavía y todavía vive. El capítulo número 7 dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos replican de manera desafiante y malintencional la pregunta, a preguntarle al Señor cuál será la causa o la razón por la cual Moisés permitió que el hombre pueda divorciarse a su mujer, basados en Deuteronomios 24, 1 al 4. ¿Y qué dice Deuteronomios 24, 1 al 4? Deuteronomios dice de la siguiente manera. Gloria al Señor Jesucristo. Deuteronomios, amén, 24. Gloria al Señor Jesucristo. Deuteronomios, amén, 24, 1 al 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa y hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y nos ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Él les dijo por la dureza, amén, la intención de los fariseos era buscar ocasión de caer a Jesús, amén, de hacerle caer a Jesús, y por eso persistían en esa pregunta. El capítulo verso número 8 de Mateo 19, él le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Debido a las corrientes del pensamiento de las cuales venían los fariseos, en lugar de entrar en ese debate, Jesús hizo una apelación o reclamo en cuanto a Deuteronomios 24, 1 al 4, lo cual estaba estipulado según la ley mosaica. De esta manera restableció la ordenanza original del Creador expresada en Génesis 1, 27 al 28 y 2 al 24, que está hablando. Génesis 1, 27 al 28 está hablando, amén, de una unión. Está hablando, amén, que el hombre, amén, se une a su mujer y los dos serán una sola carne en Cristo Jesús, amén. Pero como superior a la provisión de Deuteronomios 24, 1 al 4, la cual se dio solo ante la dureza de corazón de los judíos, en este pasaje es necesario tener en cuenta que se refiere
refiere con la expresión dureza de corazón. Jesús es muy claro cuando le preguntan los fariseos. Jesús es explícito y les dice: al principio no fue así. Al principio era un solo hombre, era una sola carne que se unían, y los dos ya no eran dos, sino uno en Cristo Jesús. Jesús está diciendo: al principio Dios estableció que era un solo matrimonio, pero en la ley mosaica se estableció, pues no fue porque Dios lo estableció, sino fue por la dureza del corazón de el hombre. Primero, la dureza de corazón llega al hombre cuando el hombre no quiere oír la voz de Dios. El pueblo de Israel no quería oír la voz de Dios, y por lo tanto había dureza de corazón. Amén. Hebreos, amén, 3, 7 al 8. Amén. Nos dice Hebreos de esta manera. Hebreos 3, 7 al 8. Amén. La palabra del Señor dice: amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, gloria al Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es decir, que el pueblo de Israel había tentado al Señor, amén, en el espíritu, porque no querían oír la voz de Dios. Segundo, ser duro de corazón es ser obstinado, es ser terco, es ser rebelde y desobediente. Es decir, que el pueblo de Israel fue desobediente, el pueblo de Israel fue terco, el pueblo de Israel fue rebelde, y por lo tanto, por la dureza de su corazón, el Señor, o Moisés, amén, le dio y le permitió dar carta de divorcio. Pero al principio Jesús recalca esto: pero en el principio no fue así. ¿El Señor está de acuerdo con el divorcio? No. Amén. Usted debe estar claro en esto. ¿Jesús aprobó el divorcio? No. Porque Jesús, cuando lo están tentando los fariseos, Él realza la frase: al principio no fue así. Pero dice: por qué razón, amén, al pueblo de Israel, o Moisés, le dio carta de divorcio. No fue porque Dios le permitió, sino por la dureza de sus corazones, porque no querían oír la voz de Dios, sino que querían oír la voz del hombre. Y en ese tiempo el hombre no quiere oír la voz de Dios, sino quiere oír lo que su carne quiere oír. Por lo tanto, se da el divorcio. Es necesario aclarar un asunto trascendental. El divorcio no nació con la ley mosaica, ni tampoco en el pueblo judío. Es importante conocer el origen del divorcio. Primero, el divorcio es una práctica que se ha realizado desde la antigüedad, específicamente en las civilizaciones y culturas más antiguas. Segundo, para cuando se dieron las leyes mosaicas o el Pentateuco para el pueblo de Israel, en su entorno ya existían más culturas que practicaban el divorcio. Es decir, que el pueblo de Israel no era el único pueblo, sino que allá existían más culturas que practicaban el divorcio. Ahora, tercero, el divorcio tiene un origen pagano, mas no un origen divino. El divorcio tiene un origen ¿qué? Pagano, mas no es de origen divino. Es decir, que no lo estableció Dios, amén, sino que vino por el origen pagano, es decir, por el hombre. Cuarto, Moisés fue criado como hijo de la hija del faraón. Aunque él era hebreo de nacimiento, podemos ver en Éxodo 2, 1 al 10, eso significa que Moisés conocía muy bien las costumbres paganas de la civilización egipcia. Claramente dice en Éxodo 2, 11, amén, que cuando Moisés ya se ha crecido, o cuando él ya era hombre, tuvo que
amén, tuvo que huir de Egipto. Amén, es decir, que él huyó de las situaciones paganas que habían ahí establecidas, amén, por Egipto. En este versículo Jesús replica por segunda vez la expresión al principio, reiterando con esto que aunque la sociedad de aquel entonces amparaba en la ley continua practicando el divorcio, Dios mismo no instituyó el divorcio, mas al principio no fue así. En otras palabras, desde el comienzo Dios no ha querido, amén, que el hombre se separe de su mujer y que la mujer no se separe de su marido. Es decir, que desde el principio el Señor siempre ha querido que el hombre y la mujer estén unidos en un solo matrimonio, en un solo cuerpo. Ahora, versículo número 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Una vez más, como lo hizo en Mateo 5:32, donde dice: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Jesús declara que el divorcio, por la razón o causa que sea, es discordante con el ideal de Dios. Es decir, no concuerda y va en contra del propósito divino para el matrimonio. La posición firme que Jesús nos enseña en cuanto al divorcio no ha cambiado ni con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con las causales que en cada tiempo han surgido. En el tiempo de Jesús, el Imperio Romano tenía seis causales para el divorcio. El rabino Shammai aceptaba primer causal para el divorcio: infidelidad o adulterio. El rabino Hillel aceptaba cualquier causa para el divorcio. De igual manera, con el paso del tiempo, algunos imperios y naciones han aceptado el divorcio según alguna serie de causales. Algunos de ellos tienen 5 o más causales. Un ejemplo es la ley colombiana, que hasta la fecha tiene 9 causales, amén, para que la persona pueda divorciarse. Es seguro que con el paso del tiempo las causales incrementarán cada día más y más. Constantemente y durante el paso del tiempo, algunos buscan excusas o causas para el divorcio, mientras que otros ayudan para que por dura que sea la situación, la pareja se concientice que solo Dios puede mantenerlos unidos hasta el final, cumpliendo su propósito. Al examinar los textos paralelos a este versículo, podemos notar que Mateo, debido a que dirige su evangelio a judíos que conocían la ley, menciona aquí en Mateo 5:32 la condición o no ser por causa de fornicación o salvo por causa de fornicación. Hay una condición, la cual ni Marcos ni Lucas incluyen en su relato, ni aun Pablo hace alusión a lo mismo. Esto ha generado debate durante muchos tiempos. Algunos estudiosos han dicho que esta condición es un esfuerzo por parte de Mateo de hablar una prohibición total sobre el divorcio. Tristemente sabemos que en la vida real eso nunca se ha puesto en práctica, puesto que es el terrible mal del divorcio ha asedido el matrimonio durante generaciones enteras antes y después de Cristo. Es decir, que Mateo está prohibiendo, amén, el divorcio total. Pero el pueblo de Israel, o el pueblo o los fariseos de aquel tiempo, los filósofos de aquel tiempo, estaban, amén, diciendo que era lícito dar esa carta, pero Mateo estaba prohibiéndolo en aquel momento que estaba refiriendo estas palabras. Como es reiterativo en este pasaje, Jesús da su posición clara y contundente frente a Deuteronomios 24:1-4, ya que afirma categóricamente
la indisolubilidad del matrimonio en el plan divino. Es necesario detallar los incisos aparentemente exceptivos del versículo 32 del capítulo 5 y del versículo 9 del capítulo 19 de Mateo. Para analizar esta frase es importante mirar el sentido general y específico de esos versículos con sus respectivos paralelos. Y le digo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y la mujer repudia a su marido, se casa con otro, comete adulterio. Todo lo que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera, dice Lucas 16:19. Como es evidente, Marcos y Lucas narran el mismo suceso de dos ópticas diferentes. El tema central es el divorcio. Hablan de las condiciones tan serias que ante los ojos de Dios tiene el matrimonio, y por consiguiente el resultado pecaminoso al que lo conlleva el divorcio. Tanto Marcos como Lucas son concluyentes en cuanto a este asunto. Ahora bien, puesto que ni Marcos ni Lucas mencionan las condiciones, es importante saber las posiciones que tenía Mateo dentro de la iglesia. Él era uno de los 12 apóstoles. La iglesia a quien él se dirigía estaba compuesta por cristianos convertidos que venían del judaísmo y de la gentilidad o paganismo. En el caso de Mateo 19:9 y 5:32, el deseo del autor es dar a conocer claramente la posición de Jesús tiene en cuanto al divorcio y lo serio que el matrimonio ante los ojos de Dios. Es decir, que los dos tienen perspectivas diferentes. Amén. Mateo tiene una perspectiva y se dirige su carta a una iglesia que está compuesta por cristianos del judaísmo y los gentiles o del paganismo. Ahora Mateo, amén, se enfoca en esto mismo, pero va hacia Jesús, como Jesús, amén, habla acerca de esto, y es tan serio en el matrimonio delante de los ojos de Dios. Es decir, enfatiza lo que Jesús dice, amén, que el divorcio, amén, no es de Dios. Primero, ¿a qué se refiere Mateo 19:9 y 5:32? Específicamente en qué casos se aplica esto. Notemos algo de suma importancia. Donde leemos salvo a no ser por causa de fornicación, algunos han traducido incorrectamente como a no ser por inmoralidad sexual o a no ser en caso de infidelidad conyugal. Algunas otras versiones de la Biblia de carácter literal han traducido mejor este versículo diciendo: fuera del caso de unión legítima, ilegítima o ilegal, o fuera del caso de concubinato. El pasaje paralelo a estas dos citas es Deuteronomios 24:1-4, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. La entregará en su mano y la despedirá a su casa. La costumbre judía y la permisión mosaica era en el divorciarse de su esposa en caso de fornicación, es decir, en caso de que ella durante el desposorio hubiese fornicado o había sido infiel a su desposado. Note, la ley judía, cuando habla, amén, que por motivo amén, cuando dice el texto, cuando alguno, gloria al Señor, Jesucristo tomare carta de divorcio y se la entregará en su mano y despidiera de su casa. Amén. Amén, aquí cuando dice a no ser en caso de infidelidad conyugal, es decir que Mateo está hablando, amén, de las costumbres que hay en el judaísmo, y lo que se halla ahí es que los judíos, amén, antes de casarse, ellos pasaban un año, amén, en desposorio. Ellos pasaban un año ¿en qué? En desposorio. ¿Y qué es desposorio o qué se hacía en ese lugar? Y podemos saber que, amén, el desposorio en la cultura judía, en la cultura bíblica, el tiempo que duraba el desposorio podía variar, pero generalmente se entiende como un periodo que podía durar al menos un año antes de la boda completamente dicha.
Es decir, que el desposorio era una etapa formal de compromiso, un periodo en el que la pareja se preparaba para el matrimonio y no era lo mismo que la boda en sí. Durante ese tiempo la novia vivía con sus padres y la boda tenía lugar en una habitación o tienda especial que el novio había preparado. El desposorio era una promesa de matrimonio y la pareja se comprometía a casarse, pero no necesariamente a vivir juntos. Es decir, ellos contraían, amén, un compromiso formal diciendo, vamos a casarnos. Pero en un año, ese desposorio o esa promesa o ese compromiso, el hombre y la mujer tenían que estar puros. Es decir, no podían tener otra relación sexual, amén, fuera de ese compromiso. Es decir, que ellos durante ese año tenían que ser puros, fieles a la promesa de matrimonio, al desposorio. Pero si dice salvo de fornicación, es decir, salvo que en ese lapso de ese año él o ella hayan faltado al respeto, hayan tomado otro hombre, entonces el hombre pudiera invalidar ese matrimonio y decir, no me caso. ¿Por qué razón? Porque había una causa. El hombre había fallado o la mujer había fallado al compromiso de matrimonio, es decir, al desposorio en ese año. Entonces en ese lazo, como el hombre no la encontró pura, no la encontró virgen, entonces él podía decir, anulamos este matrimonio y no lo llevamos a la boda porque hay una falta. Es decir, hubo una falla y por lo tanto allí se daba carta de divorcio. Es decir, era una promesa, era un compromiso durante un año, mas no vivían juntos. Tenían la promesa de matrimonio, mas no vivían juntos. Y entonces en ese lazo de tiempo, si uno de ellos fallaba, entonces se daba carta de divorcio. Pero no era cuando estaban casados. Esa es la diferencia. La diferencia en ello es que había un año donde el hombre buscaba una casa para la que iba a ser su esposa. Entonces él trabajaba durante ese año y se guardaba para ella. Ahora, la Biblia dice de concubinato. El concepto de una concubina en la Biblia, amén, a menudo se contrae que en cercano del oriente del antiguo, incluían los que se describen a la Biblia. Una concubina era una mujer que vivía con un hombre pero no tenía estatus. Aleluya, era inferior al de su esposa o esposas. Las concubinas eran consideradas parte del hogar y tenían ciertos derechos y responsabilidades, pero no gozaban del estatus legal completo de una esposa. Es decir, que las concubinas, amén, que el hombre tomaba, y podemos mirarlo en Génesis 16, 1 al 4, cuando Abraham tomó, amén, a la concubina Agar, amén. Esto es porque ellas tenían una responsabilidad, y la responsabilidad era que si la esposa principal no podía tener hijos, entonces la concubina le daba hijos a él. Por eso entonces se usaban las concubinas, amén, para dar descendencia si la esposa principal no daba hijos. Y podemos encontrarlo en Génesis 31 a 13, cuando Bildad y Silpa eran siervas dadas a Jacob, amén, como por sus esposas. Es decir, que ellos no tenían el privilegio de ser la esposa principal.
Y ahora Cantares dice, amén, aleluya, amén, que 80 son las concubinas, 80 son las reinas, pero una es la paloma mía. Es decir, una es solo la que lleva el nombre de esposa. Muchas pueden ser las concubinas, muchas pueden ser las reinas, pero una sola es la paloma mía. Es decir, una sola es mi esposa. Eso es porque en la antigüedad se usaba la poligamia. Y la poligamia es que ellos podían tener, amén, tener cónyuges simultáneamente, es decir, que se podían casar simultáneamente, uno tras otra vez. Se podían casar 3 veces, 4 veces, 5 veces, amén, sucesivamente, amén, porque en el tiempo había llamado la poligamia, es decir, que podían, amén, tener varios esposos o varias esposas, amén, pero eso era en la cultura judía. Eso es en la cultura ¿qué? Judía, amén, más no en nuestra cultura, amén. Ahora, en esto se refiere, salvo que por causa de fornicación, lo que naturalmente no incluye ni tiene nada que ver con infidelidad matrimonial o conyugal, que es el adulterio. Es decir que, amén, causa o salvo por causa de fornicación, está hablando de ese lapso de 1 año donde ellos eran desposados. Ahora, segundo, tener en cuenta la definición de la palabra fornicación. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Inicialmente Mateo fue escrito en hebreo. Recientemente eruditos dicen que en arameo, y luego traducido en griego. La expresión porneia se refiere a la fornicación, amén, que se realizaba durante el desposorio o compromiso matrimonial, como también al estado de concubinato, e igualmente a las relaciones ilegítimas como la poligamia o el incesto, que estaban en contra de la voluntad divina. Fue Lamed el primer hombre que incurrió en la poligamia. ¿Cuál fue el primer hombre que incurrió en la poligamia? Lamed. Amén. Y podemos encontrar en Génesis 4:19. Génesis 4:19. Amén, dice la Biblia de esta manera. Génesis 4:19 me dice: y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es decir, que el primer hombre que incurrió en la poligamia, ¿quién fue? Fue Lamed. Lamed fue el primer hombre que incurrió en la poligamia. Y salvo a no ser en estos casos, según la ley, no solo era lícito la separación, sino obligatorio, puesto que no hay matrimonio sino unión ilegal. Es decir, que aún la misma ley prohibía que ellos se llegaran al matrimonio, salvo porque en el lazo aleluya, del desposorio había cometido o se había infringido en esa ley, y entonces la ley prohibía que ellos se casasen. Ahora, 1 de Corintios 5:1, amén, dice la Biblia de esta manera. 1 de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Interesantemente, la palabra griega para adulterio es moichao. Y si, como dice algunos, la única razón para que un divorciado se pueda volver a casar es debido al adulterio e infidelidad conyugal, entonces, ¿por qué Jesús claramente hace distinción entre porneia, que es una relación sexual ilícita, en 1 de Corintios 5:1 al 2, y moichao, que es una relación sexual extramatrimonial?
Tercero, ten en cuenta los estados civiles que rodean el entorno de este texto. Entre los judíos se conocían 3 estados civiles: soltero, desposados y casados. Habían 3 estados civiles en ese texto. ¿Cuáles eran? Solteros, desposados y casados. Dentro de los judíos había ciertas costumbres en cuanto al matrimonio o bases para el mismo, enfocadas en la ley, puesto que el tema de este pasaje es el divorcio. Es preciso recordar que el divorcio, aún dentro de la misma ley, tenían limitaciones. ¿Y cuáles eran esas limitaciones? Podemos ver en Deuteronomios 22, 13 al 19. Deuteronomios 22, hay unas limitaciones para que hubiese para que se aprobase ese divorcio. Amén. En Deuteronomios 22, 13 al 19 dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y la atribuyese faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ley en la puerta. Y dirá el padre de la joven: amén, a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y él extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrarán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, que ahí había una limitaciones. Y es decir, que si no se encontraba virgen, amén, a la joven, entonces se daba la muerte. ¿Se daba qué? La muerte. Y si el hombre hubiese, amén, hablado mal y no hubiese sido verdad esto, entonces el hombre era castigado. Es decir, recibía un castigo, y de hecho tenía que pagarle al padre, amén, porque había difamado a la joven. Ahora, Deuteronomios 22, 28 al 29 dice de esta manera. Deuteronomios 22, 28 al 29 dice: cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostase con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Ahora, Levítico, ahora vamos a Malaquías, vamos a Ezequiel 44, 21 al 22. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Ajá. Amén. Él restauraba la virginidad de la joven. Es decir, tenía que pagarle a los padres, amén, 100 piezas de plata. Es decir, tenía que pagarle la vileza y la virginidad que le había
quitado y era castigado. Es decir, castigado, es decir, llevado con azotes, amén, y llevado, amén, tal vez podemos decirle a la prisión por lo que había hecho vileza ante la joven. Ajá, exacto. Ahora Ezequiel 44, 21 al 22 dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio exterior, gloria al Señor Jesucristo, exterior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda del sacerdote. Amén. Entonces, ¿qué pasó con José cuando se dio cuenta de que María había concebido a luz? Dice que José dijo que él no se iba a casar con ella porque había un lazo. Durante ese año José no había estado con María, y por lo tanto él entonces, amén, tuvo miedo, amén, de casarse o de llegar a ella, porque ella había cometido, o José pensaba que María había cometido una falta, y que por eso entonces él no podía casarse, porque durante ese año de desposorio, amén, había hallado esa falta, amén. Pero el ángel vino a él y le dijo: no se avergüence de llegarse a María, porque eso no es por hombre, sino que es por el Espíritu Santo. Es decir, que ahí José hubiese podido decir: no me caso con ella, porque durante ese año de desposorio, amén, José no había estado con María. Amén. Bien, entonces eso es porque había en la ley, o en la ley judía, o en esos, gloria al Señor, o en la, gloria al Señor, en la, gloria al Señor, amén, en las tradiciones judías, entonces habían eso, amén, habían esas prohibiciones. No era en el matrimonio, sino era en el desposorio, porque ellos tenían tres leyes civiles: solteros, desposados y casados. Eso eran las leyes civiles que ellos tenían. Esas tres leyes civiles eran solteros, desposados y casados. Ahora, teniendo en cuenta que el divorcio fue una práctica que amparaba en la ley, se realizó aun cuando Dios no lo ordenaba. Es interesante tener en cuenta que el divorcio en la mayoría de los casos se daba exclusivamente durante la época del desposorio. Note, la Biblia es muy clara, es decir, que se daba solamente, exclusivamente el divorcio durante el tiempo del desposorio. En ese lazo sí se daba el divorcio. Es por decir, trayéndolo a la actualidad. Amén. Cuando una pareja, amén, dice: nos vamos a casar en tal fecha, pero si en tal fecha él o ella dice: no nos vamos a casar, entonces ahí aleluya, se paran todos los preparativos, porque ya no va a haber un matrimonio. Igualmente sucedía en el desposorio. Cuando había esa promesa de matrimonio, pero había una falla, entonces ellos decían: no nos vamos a casar porque hay una falla. Y entonces en esa falla ellos daban la carta de divorcio. Pero no era en el matrimonio, no era cuando ellos estaban casados. Durante este periodo, una pareja
estaba comprometida a casarse. Era por eso que tanto el uno como el otro se los conocía como marido y mujer, o esposo y esposa, aun cuando no convivían juntos. Ejemplo, en el caso de José, a quien se le dijo: no temas recibir a María, tu mujer. Mas sin embargo, ellos solamente eran desposados. Es decir, ya habían firmado un compromiso de que durante pasado ese año ya daban la boda, es decir, el casamiento. Es decir, ya habían firmado un compromiso. Noten, no era el matrimonio en sí, sino que era un compromiso, era, amén, dado un compromiso de desposorio. Amén. Entonces, en ese tiempo ellos sí podían dar la carta de divorcio, mas no en el matrimonio. Entonces, ¿la Biblia es clara o no es clara? Amén. La Biblia es muy clara en sí, pero como el hombre no quiere oír la voz de Dios, entonces dice: Dios y los apóstoles sí aprobaron el divorcio. Ahora, con base a esto del desposorio, era un compromiso sumamente importante y serio durante este periodo. En caso de que alguno de los dos haya sido infiel, la única manera de romper este vínculo era a través del divorcio, el cual se hacía públicamente o en secreto. En este caso, el alejarse públicamente era causa de vergüenza para quien era despedido. Fue por eso que José quiso dejar a María secretamente, pues no quería difamarla o humillarla ante los demás, puesto que la amaba. Por eso entonces José quiso dejarla secretamente, mas no públicamente, para no difamarla a ella o humillarla, porque José amaba a María. Quinto, un análisis acerca de las relaciones ilegítimas de las partículas a no ser o salvo por causa de fornicación. Podemos aprender algo interesante. En las dos partículas, Mateo se refiere al problema de numerosos cristianos de su tiempo que se convertían del paganismo, los cuales al entrar a la iglesia tenían que romper con todo tipo de relaciones o uniones ilegítimas que habían tenido antes de entrar a la iglesia. Mateo se refiere a matrimonios nulos por haber sido contraídos en grados de parentesco prohibidos por la ley misma. Esto es lo que se refiere con la expresión a no ser por causa de fornicación. Relaciones o uniones que en la misma eran una fornicación, amén, es decir, eran relaciones ilegítimas o que estaban en contra de la misma ley. Al comenzar este pasaje de Levíticos 18, 1 al 30, Jehová habla a Moisés y a través de él Dios da una ordenanza para el pueblo de Israel, la cual decía que no debían practicar las inmoralidades que hacían en Egipto, donde ellos estuvieron mucho tiempo, ni tampoco como lo hacían en Canaán, a donde tiempo, aleluya, donde ellos se dirigían. A partir de allí menciona una larga lista, amén, de relaciones ilegítimas o inmorales, entre ellas una serie de relaciones incestuosas o inmundas, tales como el homosexualismo y el lesbianismo. Podemos encontrar entonces en primera de Timoteo 1:8 al 10, amén, podemos encontrar de esta manera: gloria al Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, amén, primera de Timoteo 1:8 al 10, amén, dice: gloria al Señor Jesucristo. Pero sabemos que la ley es buena, y si uno la usa legítimamente, conociendo eso, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén, gloria al Señor. Para las fornicaciones, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pércuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, dice 1 de Corintios 1, 8 al 10. Algo muy importante es que las dos expresiones se refieren de manera literal y categórica a tipos de relaciones que debían separarse, ya que si seguían unidas, de todos modos estarían en pecado. Entre ellas también estaban las uniones de concubinato. Los judíos practicaban la poligamia, aunque solo una era la legítima esposa. Sin embargo, esto no era lo que Dios había ordenado. Esto también acogía al caso de las relaciones ilegítimas, las cuales la misma ley prohibía. También en estos casos era imprescindible que se separaran, puesto que de igual forma, si continuaban unidos, aun cuando están dentro de la iglesia, seguirían en pecado. Las intenciones de los fariseos de tentar a Jesús había fallado rotundamente con base a la discusión interpretativa de la ley. Todos los seguidores de rabinos del Chamaí decían que solo en caso de adulterio o moichao podían divorciarse y volverse a casar, tal como muchos interpretan hoy. Los seguidores de Rabino y Leel afirmaban que se podían divorciar por cualquier causa o por cualquier motivo. Sin embargo, Jesús en ningún momento entra en esa discusión, ni se inclina a ninguna de las dos corrientes de interpretación de su época, pero sí afirma de manera contundente el propósito de Dios para el matrimonio desde el principio. Si hubiera una diferencia moral tan radical entre el caso del repudio o divorcio por motivos de adulterio o infidelidad, tanto Jesús como los dos evangelistas deberían haberlo indicado en todos los lugares en que se hace referencia a el divorcio. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Me faltan 4 hojas. ¿Me aguantan? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Jesús nos enseña una posición firme en cuanto al matrimonio, sin entrar en el conflicto de la época. Frente a la pregunta malintencionada de los fariseos, le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En este vínculo es específico. Son 2 discípulos, son sus discípulos los que entran en diálogo y aún en un tono sorprendido declaran: aleluya, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esta reacción se da con base a que Jesús da un ejemplo específico cuando dice que el divorcio seguido de un nuevo matrimonio, es decir, recasamiento, es adulterio. Este ejemplo en particular, de hecho, hace más intensas, amén, las demandas de la ley, puesto que los judíos pensaban que en el adulterio, solo como el pecado de una mujer contra su esposo. Sin embargo, Jesús enseñó que el hombre también puede cometer adulterio contra una mujer y así pecar contra ella, aboliendo así la concepción machista del hombre judío. Decir que los judíos eran machistas, es decir, solamente ellos podían dar carta de divorcio y las mujeres no podían hacer esto. Es decir, eso es en la cultura judía. Es de suma importancia concebir que los discípulos reaccionaron de esta manera, puesto que ellos eran judíos. Ellos entendieron las enseñanzas de Jesús y, lo más importante, lo pusieron en práctica. Es por eso que ninguno de los apóstoles que fueron casados se divorciaron, tampoco se recasaron y mucho menos enseñaron acerca de dicha falsedad doctrinal. De allí la importancia de estas palabras. Entonces se le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es
dado. El que Jesús exigiera fidelidad conyugal, si una vía de escape pasmaba a los discípulos. La pregunta era, ¿quién podría cumplir una demanda tal? La respuesta es categórica: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús, no obstante, en todo este pasaje reafirma que el matrimonio, con todas sus exigencias, sigue siendo la intención divina, exclusivamente para aquellos a quienes les ha sido concebido. Puesto que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aunque el término eunuco significa el que es cabeza, hay un término secundario que designa del significado de eunuco, el cual es castrado. Jesús en este pasaje lo aplica a quien se mantiene soltero, ya sea por su condición física, fuese congénita, innata o de nacimiento, como también la que es hecha por el hombre, o a los que por su propia decisión se mantienen solteros y otros se quedaban en este estado por causa del reino. En otras palabras, aquellas personas que se separan y divorcian, pero que por causa de la salvación deciden quedarse sin casar, es decir, no toman un segundo matrimonio mientras su cónyuge vive. En síntesis, todo el pasaje está entrelazado y nos deja una clara definición de lo serio que es el matrimonio ante Dios, reafirmando una vez más su ideal de que un matrimonio sea permanente, que sea hasta que la muerte los separe. Es decir, que la Biblia nunca aprueba el divorcio en el matrimonio, sino que el divorcio se daba por motivo o por causa del desposorio. Note esa diferencia. No era en el matrimonio, sino que era en el desposorio. Ahí entonces se daba la carta de divorcio, mas no cuando estaban en el matrimonio. Es decir, que la Biblia es muy clara y es muy específica, y nos dice que la Biblia en ningún momento aprueba el divorcio. Pero pero Jesús nos da dos razones. Si usted quiere separarse de su esposa, hágalo, pero quédese solo. Si usted quiere hacer separación de cuerpos, es decir, no podemos restaurar nuestro matrimonio, entonces vamos a hacer una separación de cuerpos. Pero en esa separación de cuerpos, los dos van a estar solos hasta que el uno de los dos falte físicamente. Y la otra condición que el Señor le da es: restáurase, vuelva a unirse a su esposo. El Señor nos da solo dos opciones: uno, sepárese pero quédese solo; y segundo, restáurese, es decir, perdonen, restáurese, amén, y vivan en un matrimonio hasta que la muerte los separe. Mas la Biblia nunca aprueba el recasamiento y nunca está de acuerdo con el divorcio. Oramos al Señor en esta mañana diciéndole: Señor, gracias por lo que nos has hablado, porque hemos podido comprender algo más de tu palabra en esta mañana. Hemos podido comprender esa frase: salvo por fornicación o adulterio. ¿Cómo usted entendía esa frase antes de ver esta lección? ¿Cómo lo entendían ustedes?
Ajá. Bueno. Entonces eso es porque simplemente no quiero oír la voz de Dios, porque la Biblia es muy clara en sí, mas el hombre hace sus propias conclusiones, sus propios razonamientos, mas la palabra salvo por fornicación está hablando de un desposorio. Está hablando, amén, de que en la antigüedad los judíos usaban ese desposorio. Durante ese año ellos se guardaban, pero el hombre trabajaba, amén, para llevar a su esposa al hogar donde iban a estar hasta que la muerte los separase. Amén, pero nunca estaba hablando que era dentro del matrimonio, sino que era en el desposorio. Amén. Entonces, gloria al Señor, si usted, amén, durante su noviazgo, amén, no surgen las cosas, amén, dice, esta no es la esposa, amén, que yo merezco, que el Señor no me quiere dar, o que el Señor no ha permitido que se den las cosas, es porque el Señor lo está guardando de que usted no cometa, amén, el pecado de el divorcio. Amén. Entonces guarde su vida, amén, y si no le llega la indicada, dígale: Señor, ayúdame a guardarme hasta que Cristo venga y pueda casarme en las bodas del Cordero. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Oramos al Señor entonces en esta mañana. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que nos ha regalado, Señor, de poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Un poco más, Señor Jesús, de ese poder, de esa gloria poderosa que tú nos enseñas cada día en esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora.